En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que compartamos en esta tarde-noche nos ayude a crecer en esa conciencia de ser tus discípulos misioneros, para llevar al mundo tu mensaje y encuentren vida en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, vamos a hacer una pequeña como síntesis de recorrido desde el primer día que vimos el Concilio Vaticano II, cómo hemos ido pasando por los documentos de América Latina, para luego desembocar en los papas, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, luego en Aparecida como una quinta recepción del Vaticano II en América Latina y el Caribe. Y de Aparecida, entonces damos ese salto a Francisco y vemos esa línea de pastoral entre como el filósofo Juan Pablo II, el teólogo Benedicto XVI y el pastoralista Francisco. Entonces, ¿cómo se desemboca en Francisco todo lo que vamos a mirar a partir de ahora? Estaremos viendo los documentos del Papa Francisco con el fin de dar este camino eclesial. Recuerdo que estamos viendo el camino eclesial, memoria, desafío y esperanza. Ir viendo, ir mirando este camino eclesial y cómo en el camino eclesial vamos encontrando el mensaje de salvación que Dios nos da, que Dios quiere para nosotros. La primera encíclica del Papa Francisco, el primer documento que él escribe, es precisamente Lumen Fidei. Y para esto tengo que recordar que el Papa Francisco había planeado hacer 3 encíclicas sobre las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. En su pontificado logra escribir 2: Deus Caritas Est, Dios es amor, y Spe Salvi, salvados en la esperanza. Ahí está el amor y la esperanza. Entonces le quedó faltando la fe, pero él adelantó su trabajo y dejó casi hecha esta encíclica que firmó Francisco. Tiene algún aporte de Francisco, pero en su mayoría ya estaba trabajada por Benedicto XVI. Entonces hay que tomar en cuenta en esta encíclica los rasgos de Benedicto, la precisión de Benedicto en cuanto a teología, en cuanto a análisis, ¿no? Entonces, parte este documento, Lumen Fidei, la luz de la fe, parte diciendo la luz de la fe, la tradición de la iglesia ha indicado con esta expresión lo que el Evangelio de San Juan presenta en sus palabras: yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Juan 12:46. Por tanto, lo que busca esta encíclica es mostrar la luz de la fe. Esa misma luz que Jesús promueve como que Él es la luz. ¿Es una luz, se pregunta el documento, es una luz ilusoria o es una luz verdadera? ¿Es una luz ilusoria porque la fe es ilusoria, o la fe es verdadera y estamos moviéndonos de una manera objetiva porque seguimos una fe real, o estamos subjetivamente siguiendo una luz ilusoria? Entonces la respuesta es: realmente seguimos una luz verdadera, una luz que se presentó en nuestro mundo como vida en Jesús. Por lo tanto, es una luz por descubrir. La luz de Cristo, que también está en nosotros, es una luz por descubrir. Y va a decirnos entonces que la fe
la fe en Dios viene del encuentro precisamente con Él. La fe viene del encuentro con Dios y vivo. Y esa fe nos llama y se nos revela en el amor. De hecho, en el mismo encuentro, Dios se revela como Dios amor. Y así, transformados por este amor, adquirimos unos ojos nuevos para percibir con ojos nuevos. Y así experimentamos que hay una gran promesa de plenitud que Dios nos ofrece para todos y para todas, y que hemos de reconocer en nosotros. Hemos de reconocer que el Señor ha venido a traer la luz al mundo. Él es la luz del mundo. Desde aquí, entonces, ver cómo, por ejemplo, cita a Martin Buber, que a la vez citaba a un rabino, el rabino Koch, y hablaba así, dice, esta definición de idolatría que el rabino Koch va a decir, se da idolatría cuando un rostro se dirige reverentemente a un rostro que no es un rostro. Se da idolatría, decía Martin Buber, este gran filósofo, citando a Koch, el rabino Koch, dice, se da idolatría cuando un rostro se dirige reverentemente a un rostro que no es un rostro. Es decir, en lugar de tener fe en Dios, se prefiere adorar un ídolo como nuestro y cuyo rostro se puede mirar, cuyo origen es conocido porque lo hemos hecho nosotros mismos. Entonces, a veces nosotros preferimos mirar un ídolo porque lo hemos hecho nosotros mismos, porque lo hemos construido nosotros mismos. Por eso, ante el ídolo, no hay riesgo de una llamada que nos haga salir de las propias seguridades. Los ídolos no nos mueven, no nos llaman, porque tienen boca y no hablan, como dice el Salmo 115, ¿no? Los ídolos no nos transforman. El hombre se dispersa en una multiplicidad de ídolos, se disgrega, cuando en la fe, sí, es diferente. Los ídolos le gritan al ser humano, fíate de mí. La fe, en cuanto asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría, dice el Papa, ¿no? Es separación de los ídolos para volver al Dios vivo. Es salida de la idea de separación de ídolos, de esa dispersión, para entrar en la unidad con Dios, para seguir al Dios verdadero, al Dios real, no una ilusión, sino una verdad. Por eso tenemos que estar conscientes que el seguir a Dios, el seguir al Señor, incluye una fe que consiste en la disponibilidad para dejarse transformar una y otra vez por la llamada de Dios. La fe implica una disponibilidad para dejarnos transformar una y otra vez. No una vez, sino una y otra vez. Cuanto Dios quiera, para llevarnos a lo que Él quiera hacer en nosotros, la imagen de su amado Hijo. Por eso hay que reconocer también que la fe es un don gratuito de Dios. La fe no se le da a unos y a otros no. Es un don gratuito de Dios. Es un regalo gratuito de Dios. Pero que, fíjense, según cada uno puede abrirse con humildad o no. Dios da el don de la fe.
Pero si yo me abro con humildad, entonces esa fe empieza a trabajar en mí. Empieza a ser un camino luminoso en mi vida. Por eso la luz de la fe nos ilumina. Y esa plenitud de la fe se ha dado en Cristo, luz del mundo. Por eso la mayor prueba, dice, de la fiabilidad en el amor, la mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por la humanidad, en su capacidad de haber dado la vida por la humanidad, de ser luz para la humanidad hasta dar la vida por ella. Por esa razón, la fe en Cristo no solo nos revela que Cristo es luz, sino que nos revela que nosotros somos luz. Somos luz del mundo. Nuestra cultura ha perdido la percepción de esa presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. O sea, la cultura no está perdido la conciencia del Dios de la historia y del Dios en la historia, del Dios en mi historia, en mi vida. O sea, esta cultura nuestra posmoderna ha perdido esa visión y por lo tanto ha perdido la realidad. De ahí por qué Jesús nos llama a la plenitud, que es encontrarnos con el amor de Dios. Encontrarnos con el amor de Dios. Recordando lo que ya decía Benedicto, que ese encuentro con el amor, ese sumergirnos en el océano infinito del amor de Dios, es la vida eterna. La vida eterna no es un lugar, no es una cosa, no es comida, no es bebida, es encuentro con Dios. Es reconocerme, es volverme a conocer dentro de Dios, navegando en el océano infinito de su amor. Por eso, Jesús, el Hijo de Dios, se presenta como aquel que nos explica a Dios. Si uno quiere conocer a Dios de verdad, hay que ir a Jesús. Dice la encíclica, porque Jesús es el que nos explica a Dios. Juan 1:18, ¿no? Además, dice, la vida de Cristo, su modo de conocer al Padre, su modo de vivir totalmente en relación con Él, abre un espacio nuevo a la experiencia humana. Porque Jesús vino a mostrarnos cómo se vive en humano. Esa apertura de Jesús al Padre, a Dios, es una enseñanza para nosotros. Nosotros podemos también entrar en esa cercanía, descubrir esa cercanía con Dios. Creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra. Varias veces hemos dicho que una cosa es creer en Jesús. Yo creo en Jesús como un personaje histórico que vino al mundo. Yo creo que vino hace 2000 años y cambió la historia. Yo creo que cambió el tiempo en antes de y después de. Esa es una cosa. Y la otra cosa es creerle a Jesús. Por eso dice, creemos a Jesús cuando aceptamos su palabra, su testimonio, porque Él es veraz. Entonces ya esta encíclica nos pone un poco como a pensar. ¿Realmente creo en Jesús y le creo a Jesús? Creo en su palabra, en su testimonio, porque sé que Él es veraz. Creemos en Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos confiamos a Él. Cuando uniéndonos a Él mediante el amor, lo seguimos por el camino. Unidos en el amor, le seguimos por el camino. Por eso la fe cristiana es la fe en la encarnación del Verbo. No es cualquier fe. La fe cristiana es la fe en la encarnación del Verbo,
y en su resurrección. Es fe en un Dios que ha hecho la vida cercana a la nuestra, de un Dios muy cercano, y por eso la salvación nos llega por la fe, no porque seamos buenos. Fíjense, no porque cumpla la ley. La fe nos viene, la salvación nos viene por la fe. Por eso el que cree, aceptando el don de la fe, es transformado, encuentra salvación. Recordemos que ya Benedicto había dicho que era salvación. Es una vida abundante, una vida verdadera, una vida dichosa. Eso es la vida eterna, ¿no? Eso es la salvación. Es una vida plena. O sea, yo puedo vivir aquí salvación si vivo esa plenitud de vida. Pero esa plenitud de vida solo se vive cuando confío en Él, cuando me abandono en Él. De tal manera que la vida en la fe, en cuanto a existencia de hijos e hijas, consiste en reconocer el don originario y radical, ¿ve?, que está en la base de la existencia del ser humano y puede resumirse en la frase que Pablo nos da en Corintios: ¿tienes algo que no hayas recibido? ¿Acaso tú tienes algo que no hayas recibido? Todo es don. Todo es una recepción del amor de Dios. Por eso la salvación mediante la fe o mediante las obras de la ley es una polémica en Pablo, ¿sí? Lo que San Pablo rechaza es la actitud de quien pretende justificarse a sí mismo ante Dios mediante sus propias obras. Las personas que quieren justificarse ante Dios por sus propias obras, eso es lo que condena Pablo. Dice, aunque obedezca los mandamientos, aunque haga obras buenas, se pone a sí mismo en el centro y no se reconoce el origen de la bondad de Dios. Cuando yo creo que me salvo por mí mismo, por mis buenas obras, porque hago cosas buenas, me estoy poniendo en el centro yo, no a Dios en el centro. Y por lo tanto, si pongo a Dios en el centro, yo soy objeto del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Por eso la salvación mediante la fe consiste en reconocer el primado del don de Dios. Lo primero y lo más importante es la primacía del don del amor, del don salvador, el don de Dios para nosotros. Por esa razón, la nueva lógica, lo va a decir el número 20 de la Lumen Fidei, la nueva lógica de la fe está centrada en Cristo. Nuestra fe está centrada en Cristo. La fe en Cristo nos salva porque en Él la vida se abre radicalmente a un amor que nos precede y nos transforma desde dentro y obra en nosotros y con nosotros. Por eso es salvación. Es una fe que, si me abro a ella, me va transformando a imagen del mismo Cristo. Es decir, me va haciendo otro Cristo, gracias al don del Espíritu Santo. Por eso, dice Lumen Fidei, el creyente es transformado por el amor. Esto es hermoso. Ya en Deus Caritas lo había mencionado Benedicto, el amor transformador de Dios. Ahora aquí Francisco dice, el creyente es transformado por el amor, no es por el miedo. Nadie que busque la luz de la fe por miedo al infierno, miedo al castigo, no se transforma. Lo que hace es que por el miedo deja de hacer cosas, pero solo las cambia por otras. No hay transformación. ¿Ve? El miedo no transforma, el miedo esclaviza. Entonces el creyente real
es transformado por el amor. Al que se abre por la fe y al abrirse a este amor que se le ofrece, que es gratuito, su existencia se dilata más allá de sí mismo. Su existencia se abre a los demás porque es un encuentro con el amor. Ha sido tocado por el amor. Es decir, la fe nos toca de tal manera que la existencia creyente se convierte en existencia eclesial. Como la fe me abre al amor y el amor me abre a los hermanos, entonces no puedo vivir la fe solo. Bueno, que en mi casa, yo la veo en televisión, no se puede vivir la fe solo. No es por norma. Nosotros hemos creído que hay una normatividad, sí, que hay que ir al templo, que hay que ir a misa, el precepto dominical, sí, pero la norma es para recordarnos lo más profundo. Y es que si yo me encuentro con el amor de Cristo, me encuentro con el amor del Padre. Y cuando me encuentro con ese amor, se dilata en mí y reconozco a los hermanos. Entonces, ese amor me impulsa a encontrarme con los hermanos, la fe eclesial, la fe en la iglesia. Y por lo tanto, la fe del creyente se convierte en una existencia eclesial. Una existencia eclesial. No se puede ser cristiano sin iglesia, sin la comunidad. ¿Sí? Y como Cristo abraza en sí a todos los creyentes que forman su cuerpo, el cristiano se comprende a sí mismo dentro de este cuerpo. Mire qué maravilloso lo que dice aquí. El cristiano, el creyente, empieza a comprenderse dentro de un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, dentro de Dios. Y dentro de ese cuerpo también están los demás. Por lo tanto, todos los demás son uno conmigo. Y si son uno conmigo, empieza a superarse entonces el odio, el resentimiento, la envidia, todo eso que nosotros hemos permitido que nos abrace, que nos haga de pronto perder el sentido verdadero del amor. Cuando nosotros nos impedimos nos impedimos creer porque no dejamos que el Señor nos transforme. Cuando yo no permito que Dios me transforme, me impido creer. Entonces mi existencia se vuelve una existencia solitaria, porque no descubro desde el amor al otro. ¿Sí? Por eso ese capítulo primero, este documento tiene 4 capítulos. El capítulo primero se titula Hemos creído en el amor. Hemos creído en el amor. Porque la fe nuestra es un creer en el amor, porque Dios es amor. Cuando creemos en ese amor, entonces nuestra existencia se vuelve una existencia hermanada, una existencia comunitaria, una existencia precisamente amorosa. Entonces la fe se hace operante en el cristiano a partir del don recibido. La fe se hace operante en el cristiano a partir del don recibido, del amor que atrae hacia Cristo. Por eso cuando adquiero una fe verdadera es porque me ha seducido el amor de Cristo, me ha fascinado, y entonces buscaré a otros para fascinarlos para Cristo, para que encontrados con el amor se transformen en eso mismo que encontraron, en amor para los demás. El segundo capítulo de esta encíclica se titula Si no crees, no comprenderás. En la lógica del mundo hay que leer mucho para comprender. Hay que ver para comprender. En la lógica de la fe no es así. En la lógica de la fe hay que creer para comprender. Si no creo, no comprenderé.
Entonces, el primer paso es creer. Si no crees, no comprenderás, dice Isaías 7:9. Si no crees, no comprenderás. El profeta va a enfatizar que si uno no cree, tampoco va a subsistir. Si no creo, no comprendo. Y si no creo, no subsisto. Y si no creo, no amo. Y ahí el detalle de la importancia de creer. El Dios del amén, del así sea, es el Dios en el que necesito creer. Es el Dios de la fidelidad en la alianza. Por eso, leído a esta luz, el texto de Isaías lleva a una conclusión. El hombre tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad, porque sin ella no puede subsistir, no va adelante. Sí, la fe sin verdad no salva, no da seguridad a nuestros pasos, se queda en una bella fábula. La fe sin verdad se queda en una fábula, muy bella pero fábula. Por eso hay que recuperar la conexión de la fe con la verdad hoy. Recuperar la unidad entre fe y verdad. Por eso la pregunta por la verdad es cuestión de memoria profunda, pues se dirige a algo que nos precede, Cristo, Dios. Entonces hay que llegar a la conclusión que amor y conocimiento van unidos a la verdad. Amor, conocimiento y verdad. Con el corazón se cree, dice San Pablo, Romanos 10:10. En la Biblia el corazón es el centro del hombre, donde se entrelazan todas sus dimensiones. El cuerpo y su apertura al mundo, a otros, a los acontecimientos, está en el corazón. Pero el corazón en el mundo hebreo significa la mente. Primitivamente los hebreos le llamaban las entrañas. También le llamaban los riñones. Si uno lee la Biblia, va a ver que anteriormente llamaban los riñones, las entrañas. Posteriormente pasa al corazón. Pero indica la mente del ser humano, el corazón, la mente. Y este corazón es el lugar de la afectividad. Dios habla al corazón del hombre, a su centro, ¿no? Por eso la fe conoce por estar vinculada al amor. No se conoce por la percepción. Creemos que uno conoce por la percepción. Que yo veo una persona y empiezo a estudiarla, empiezo a analizarla, o la escucho y empiezo a hacer un juicio sobre ella. Ah, es así o es así. Todo eso es falso. Las percepciones solo nos engañan, porque con las percepciones hacemos interpretaciones. El verdadero conocimiento viene por el amor. Cuando amo a alguien, empezaré a conocerlo de verdad. Cuando amo a alguien, lo veré desde el amor de Cristo en lo que realmente es. No en lo que mis ojos dicen, no en lo que el pasado dice, sino en lo que realmente es. Por eso es sumamente importante aprender a ver con los ojos de Cristo. Si el amor no tiene que ver con la verdad, está sujeto al vaivén de los sentimientos, ¿sí? Y no supera la prueba del tiempo. Si el amor para nosotros no tiene que ver con la verdad, entonces queda sujeto a los sentimientos. Y los sentimientos pasan con el tiempo. El amor verdadero, en cambio, unifica todos los elementos de una persona y se convierte en una luz potente. El amor no puede ofrecer sino un vínculo sólido siempre. Es el vínculo más fuerte que hay. Es indestructible. Si el amor necesita la verdad, también la verdad necesita el amor. Y por eso es luz. Si amor y verdad
se necesitan ambos, es porque ambos van de la mano. Amor y verdad van juntos. Por eso el conocimiento de la fe, por nacer del amor y del amor de Dios, no de cualquier amor, el conocimiento de la fe, por nacer del amor de Dios, que establece la alianza, ilumina, por lo tanto, el camino de la historia. Nuestra fe es la fe en la verdad del amor. Nuestra fe es la fe en el amor. Y esa fe en el amor nos descubre lo que somos nosotros. Amor mismo. Por eso hay que ver también la fe como escucha y como visión. La fe nace del mensaje que se escucha. La fe nace de la escucha de la palabra. Dice Romanos 10:17. No basta con leer la palabra yo solo. No, yo no necesito ir a iglesia, yo tengo Biblia, yo leo solo. La fe viene de la escucha de la palabra. Y la palabra se escucha en la comunidad, cuando se proclama. La fe viene de la escucha de la palabra. Si yo quiero reafirmar mi fe, debo escuchar la palabra, acogerla con obediencia, con libertad. Por eso la luz de la palabra posibilita la contemplación de la totalidad. La fe en la palabra nos permite contemplar a Dios mismo, verlo, no con los ojos físicos, sino con el corazón. Ver a Jesús con el corazón, ver a Jesús desde dentro. Precisamente eso es lo que pasa con María Magdalena. Recuerden, cuando Jesús resucita, María Magdalena piensa que es el hortelano y le pregunta si se ha llevado a su Señor, hasta que él le dice María. Entonces dice Raboní, maestro. Ella lo escucha y al escucharlo lo reconoce. No lo reconoció con los ojos. Miren, no lo reconoció con los ojos físicos. Lo reconoció cuando escuchó su palabra. Y de la misma forma, la iglesia está llamada a reconocer a Jesús cuando le escucha. Y así entrando en un diálogo amoroso. ¿Sí? De esta manera, la luz del amor propia de la fe puede iluminar las interrogantes de nuestro tiempo, de nuestro joven, nuestra gente. Sin embargo, es la verdad del amor, si es la verdad que se desvela en el encuentro personal con otro, con mayúscula, y con los otros, entonces se libera de su clausura en el ámbito privado. Y entonces la verdad y el amor se hacen públicos. No se pueden cerrar, no se pueden quedar encerrados en mi fe. Cuando yo encuentro la fe verdadera, me encuentro con el amor y me encuentro con la verdad. Me encuentro con la alegría. Y eso no se puede encerrar. Eso hay que transmitirlo. Así, la fe también despierta el sentido crítico en cuanto que no permite que la investigación se conforme con fórmulas. Tiene que ir al encuentro real. La fe implica también búsqueda de Dios. Y nos presenta la bella narración de la búsqueda de los magos de Oriente tras la estrella de la fe. Y cómo siguiendo la estrella de la fe, que se mueve, no es una fe estática, es una fe dinámica, ellos siguiendo la estrella de Belén, llegan a Belén. Porque la estrella se para exactamente donde está el niño. Hoy también la estrella de Belén, que algunos dicen no, que es una conjunción de planetas, etcétera, pero más que todo es una fe teológica. Es una estrella teológica. Es la estrella de la fe. La fe verdadera se va moviendo siempre y siempre nos va llevando donde está Jesús, en la palabra, en los hermanos, en la Eucaristía, en los acontecimientos. Pero si yo no tengo fe, yo no veo la estrella de la fe. Así que eres errático por el mundo y no puedo ver a Jesús. Es la estrella de la fe
la que me ilumina y me encamina y me lleva exactamente donde está Jesús. Por eso, por la fe, puedo ver a Jesús en mí, el rostro de la Trinidad en mí, y luego verlo en los demás. Si yo no lo veo en mí, no lo puedo ver en los demás. Entonces, el primer acto de fe es en mí mismo. Es descubrir a Dios, a la Trinidad en mí mismo. Cuando lo descubro, entonces tener un corazón nuevo para ver en los demás, no con los ojos, sino precisamente con el corazón, siguiendo la estrella de la fe, ver a Dios en los otros, a Dios en los demás. Junto a esto, también veremos cómo el capítulo 3 dice, transmito lo que he recibido. Transmito lo que he recibido. Por eso la iglesia es madre de nuestra fe. La iglesia es madre de nuestra fe. Entonces, San Pablo va a decir, dice, cuando habla de la luz, reflejemos la gloria del Señor. Aquí cuando hablamos de luz, hablamos de conocimiento de Dios. Entendamos luz como conocimiento de Dios. Y conocimiento de Dios no como conocimiento intelectual, sino como encuentro cercano, encuentro amoroso. Es decir, la luz es conocimiento de Dios. La luz es amor en Dios. Encontrar la luz es encontrar el amor de Dios. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciendo, yo soy el amor de Dios en el mundo. Y cuando dice a todos ustedes son la luz del mundo, ustedes son el amor de Dios en el mundo. Por eso, dice San Pablo, entonces, reflejemos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen. Cuando vamos reflejando la gloria del Señor, ¿qué es la gloria del Señor? La gloria, doxa en griego, kabod en hebreo, significa manifestar algo, el peso de algo. La gloria del Señor es su manifestación. Cuando dice, reflejemos la gloria del Señor, es reflejemos su manifestación. ¿Y qué es Dios? Es amor. Lo que está diciendo es, reflejemos en el amor a Dios mismo. Cuando nos amemos, reflejamos allí el amor de Dios. Y cuando empezamos a reflejar el amor de Dios, nos vamos transformando según Él, en su misma imagen. Es lo que dice 2 Corintios 3:18. Es decir, es una luz que se refleja de rostro en rostro. Es una luz que se refleja de rostro en rostro, como Moisés reflejaba la gloria de Dios cuando bajaba del monte. Hoy también nosotros estamos llamados a reflejar la gloria de Dios cuando bajamos del monte. Es decir, bajar del monte, bajar del encuentro con el Señor. Cuando me he encontrado con el Señor, yo reflejo la gloria de Dios. ¿Cómo la reflejo? Amando. En el amor reflejo la gloria de Dios, porque precisamente Dios es amor. En 2 Corintios 4:6 lo va a decir. La luz de Cristo brilla como un espejo en los rostros de los cristianos. Y así se difunde y llega hasta nosotros. Y con nosotros llega a los demás. Como espejos, reflejamos la luz de Dios, que es el amor. Entonces, la iglesia es la que transmite ese conocimiento de esa luz. Lleva la experiencia de la fe. Por eso es imposible, dice en el número 39, es imposible creer cada uno por su cuenta. Es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no es únicamente una opción individual que se hace en la intimidad del creyente. No es una relación exclusiva entre el yo del fiel y el tú divino. No. Entra un sujeto autónomo y un Dios solo. No. Por su misma naturaleza se abre a nosotros siempre. La fe, como es encuentro de amor, nos abre a la apertura de los demás. No por obligación, sino por necesidad. Cuando yo encuentro la fe, cuando me encuentro con el amor, y ese amor fructifica en mí, entonces me llama
a compartir con los demás, a dar lo que he recibido, a dar lo que me ha dado gratuitamente Dios, porque es una alegría lo que Dios me ha dado. También es importante reconocer, según el documento, la unión entre sacramentos y la transmisión de la fe. Es decir, la tradición apostólica conservada en la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, nos lleva a una memoria fundante para vivir la vida sacramental. Por lo tanto, en la formación presacramental ha de marcar el deseo de transmitir la fe. No solo recibir algo, el sacramento, que es valioso, sí, pero previo al sacramento hay que tener la fe. Porque si no tengo la fe, no entiendo el sacramento. Y no valdrá nada, o será simplemente algo meramente tradicional, algo que hay que recibir porque bueno, ¿sí? Entonces va a hablar de todos los sacramentos, la carta, la estructura, por ejemplo, del bautismo, cómo se vive dentro de la comunidad. La fe bautismal es comunitaria, es un morir al individualismo, al yo del hombre viejo, y es un resucitar al hombre nuevo, al hombre relacionado con los demás, al hombre que sabe uno con nosotros. También se nos invita a la fe como oración y como diálogo, a la unidad en la fe. Por eso el secreto de la unidad es el amor, es el vínculo del amor. Cómo se vive unidos en las comunidades, porque se escucha la palabra, se cree en ella y se abre al amor. Entonces una comunidad vive unida. Dios prepara una ciudad para ellos, para los que tienen fe. Entonces se está viendo desde la fe cómo inmediatamente, no por obligación, repito, sino por respuesta a la fe, al amor mismo, se abre al bien común. Por eso entonces la comunidad se hace una comunidad de bienes, donde nadie pasa necesidad. Porque como he sido tocado por el amor, entonces ese amor que me toca y me ensancha el corazón, me lleva a ver la necesidad de los otros. De todos los que se abren en la fe o a la fe, se forma una comunidad de compartir. No una comunidad de avivatos de que unos comparten y otros no. No es eso. Es una comunidad de gente que ha experimentado el amor y desde el amor quieren compartir la vida. Quieren compartir todo. Y el primer lugar de vivir esa fe es la familia. La primera iglesia, la iglesia doméstica. Por eso los niños, los jóvenes aspiran a una vida grande. Y esa vida grande solo se da en el encuentro con Cristo, en una fe verdadera, en una fe que no es refugio de gente pusilánime, sino de gente que se ensancha en la vida. No es el refugio de gente que se va y en la fe me refugio, entonces en la